Abran sus Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, 32 y 33. Y vamos a ver un tópico hoy en día que se llama Hijos de Dios, orgullosos de Jesucristo. Y verdaderamente estamos orgullosos de Cristo Jesús, amén. Nos sentimos orgullosos del Señor. Porque el mundo allá afuera es un mundo que no quiere nada de las cosas de Dios. Sin embargo, ellos no se avergüenzan de las cosas que piensan, hablan y hacen. Y vamos a ver cómo el Señor habla en los versículos. Vean el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre Celestial, le queremos dar gracias, le pedimos que nos hable a través de su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Especialmente en ese tiempo en el que vivimos, Señor. Podamos sentirnos orgullosos de tenerlo a usted, Padre Celestial, como Creador del universo y como nuestro Padre, y a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Gracias le damos. Amén. Si vemos el contexto de estas palabras que Jesús está diciendo, no se las está diciendo a un mundo que no le conoce. No se las está diciendo a hombres y mujeres que no caminan siguiéndolo a Él, siendo Él el Salvador de sus vidas, sino les está diciendo a personas que han decidido seguirle y han decidido hacerlo Salvador y Señor de sus vidas. Ahora, si hay algo en lo que debemos de gloriarnos, aunque la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie, y no la va a compartir con nadie, pero si hay algo en que nosotros debemos alabarnos, gloriarnos, es en lo que dice Jeremías 9:24. El Señor le habla al pueblo de Israel que si en algo deberían de alabarse, gloriarse, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En alguna de sus Biblias viene el que quiera gloriarse, gloríese en esto. En entenderme y conocerme, dice el Señor. Si hay algo en que debemos de gloriarnos o alabarnos, es en que conocemos al Creador del universo a través de Cristo Jesús. Debemos de sentirnos orgullosos. Ahora, cuando el Señor les dice estas palabras, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se refiere a que el Señor, estando al estar delante de la presencia de su Padre, siendo la Trinidad y estar al lado del Padre eterno, siendo el mismo Dios también, Jesucristo, no quiere decir que le va a negar para que no esté en su presencia, sino se refiere aquí esas palabras a poder negarle de que no que sea salvo, que no sea salvo, sino que es salvo, pero se avergüenza de conocer al Señor Jesucristo y hacerlo Señor de sus vidas. Los hijos e hijas de Dios deben sentirse orgullosos de tener una relación personal con el Creador del universo a través de Cristo Jesús. Y el Señor dice, públicamente deben confesarme delante de los hombres.
Ahora hay hijos de Dios e hijas de Dios que se avergüenzan cuando alguien les pregunta y le dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Pues voy a la iglesia. No, pero eres cristiano, conoces a Jesús tú. Y muchas veces le puedan decir, no, pues mis padres van a la iglesia. Pero abiertamente hay un miedo de poder decir que son seguidores de Cristo Jesús, que son discípulos de Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener un sentimiento de orgullo de tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, vivimos en un mundo hostil, en un mundo que cada vez es más hostil hacia las personas que siguen a Cristo Jesús o hacia el mismo nombre de Cristo Jesús. Porque podemos hablar de cualquier cosa menos de Cristo Jesús, porque si hablamos de Cristo Jesús, entonces empiezan las dificultades. Pero vivimos en un mundo que no quiere nada con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos muestra que Él es absoluto y que su palabra es absoluta, que no va a cambiar. No importa lo que el mundo haga, la palabra de Dios representa a Dios, al cual no cambia, y tampoco la palabra de Dios cambia. Ahora, recientemente escuchábamos de estos dos diputados federales o diputados de Israel, junto con el presidente de Israel, Netanyahu, que ponían esta propuesta de prohibir que se hablara de Jesús, que se proclamara o se enseñara de Jesús en la nación de Israel. Y lo propusieron. De tal manera que ellos decían, la propuesta era de que nacionales y extranjeros que hablaran de Jesucristo, que proclamaran a Jesucristo, que enseñaran de Jesucristo dentro de la tierra de Israel, serían encarcelados por 2 años, fueran nacionales o extranjeros. Y por eso vemos las protestas de lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Porque el mundo se va a volver cada vez más hostil contra Cristo Jesús. Y si es contra Cristo Jesús, entonces cuando hay esa presión del mundo hacia los hijos de Dios, entonces muchas veces nos cohibimos de poder decir, no conozco al Señor. Si recuerdan a Pedro cuando iba siguiendo a Jesucristo, había entrado ahí Jesucristo iba ya a entrar en Jerusalén, iba a ser juzgado por los judíos y también crucificado por los romanos. Le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él empezó a negar que no le conocía. Y muchas veces las presiones pueden llevar a los hijos de Dios que no conocen a Cristo Jesús. No, pues sí voy, pues ahí ando. Y abiertamente tenemos que reconocer lo que el Señor dice aquí, confesarle delante de los hombres, no solamente creer en nuestro corazón, sino confesarle delante de los hombres, de que Él es no solamente nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el amo nuestro. El mundo siempre va a poner presiones. Porque vivimos en un mundo que constantemente están poniendo presiones de muchas formas y queriendo que aún los hijos de Dios, las hijas de Dios, crean en sus pseudovalores, pseudocreencias. Y cuando no creemos lo que ellos creen, entonces y empiezan las presiones, podemos sentirnos con la tentación de decir, no le conozco. Ahora, vean de nuevo ahí el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de ¿quién? De los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No habla aquí de salvación,
le está hablando a personas que han creído en Él y que son salvos. Ese es el contexto. Personas que ya tienen la salvación, pero no han hecho a Jesucristo Señor de sus vidas. Y Él sabía las tentaciones que cada uno de los hijos e hijas de Dios tendrían a través de la historia. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 al 10, y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En ese tiempo, cuando alguien recibía a Cristo Jesús como Señor y Salvador, creía en su corazón y entonces tenía que confesarlo públicamente. El hacerlo público comenzaba la división, comenzaban los problemas, comenzaban las dificultades. Muchos de ellos eran despedidos de sus trabajos. Y no solamente lo confesaban públicamente, tenían que bautizarse públicamente. Y al hacerlo público, que es uno de los sacramentos del Señor, que el Señor espera que cumplamos, el bautizarse. Ciertamente el bautismo no es necesario para la salvación, es creer en Cristo Jesús, pero el bautismo visiblemente mostraba a los demás la identidad que esa persona tenía con Cristo Jesús. La identidad que tenía con Cristo Jesús. Ahora moría, es lo que simboliza el bautismo, y se levanta una nueva persona en Cristo Jesús, y visiblemente lo miraban, y en ese momento comenzaba la persecución contra ellos. El tomar ese paso como hijos de Dios y confesarle públicamente era tener problemas. Era tener problemas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de decir que eres un hijo de Dios. El mundo es un mundo que no tiene vergüenza. Dicen cosas. Los medios de comunicación, como en los radios, aquellos que no conocen a Dios, dicen cosas a través de la radio, de la televisión, de los medios sociales, palabras obscenas, terribles, y no se avergüenzan. No les da vergüenza decirlas. Ni siquiera piden disculpas por ellas. Incluso se sienten orgullosos de hablar lo que todo el mundo habla. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos avergonzarnos de que conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y confesarlo públicamente, intencionalmente delante del mundo. Sentirnos orgullosos de que conocemos al Creador del universo a través de Cristo Jesús. Sentirnos orgullosos. Muchos de los hijos de Dios hoy en día no confiesan a Jesús, quizá por las presiones que hay ante ciertos grupos de personas o de estatus sociales que hay. Se comportan como si se avergonzaran de Él. La palabra de Dios dice algo muy interesante en Juan capítulo 12, versículo 42 al 43. Dice algo muy interesante el Señor. Jesucristo dice estas palabras, y con todo eso, aún los gobernadores, muchos creyeron en Él. ¿Dónde creían en Él? Como dice Romanos 10, 9 y 10, creemos en nuestro corazón. Al que creyere, en su corazón será salvo. Es lo único que se necesita, que necesitamos hacer para poder ser salvos. Creer y arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida de arrepentimiento. Muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, a causa de los religiosos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Amaban más lo que las personas pudieran pensar de ellos. Amaban más lo que las personas hablaran de ellos. Querían las cosas de Dios, pero buscaban primeramente satisfacer sus propias necesidades, su aceptación ante el mundo. Buscaban una aceptación pública. Valía más su reputación, su éxito, que su nombre fuera exaltado, que su sentirse orgullosos públicamente de lo que ellos eran, antes de darle la gloria a Dios. Eran agentes secretos de Jesús. Y yo creo que en los últimos tiempos va a haber agentes secretos de Jesús. Una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, en tu vida, en tu corazón, es necesario confesarle públicamente. Es que yo le recibí en mi corazón, no tengo que decirlo. Hay muchas personas que se esconden tras de esas palabras. Sin embargo, el Señor dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Porque cuando creemos en nuestro corazón somos salvos. Pero cuando hablamos con nuestra boca, cuando lo confesamos con nuestra boca, entonces somos libres de lo que Cristo quiere que seamos. Venga lo que venga. Jesucristo les dice estas palabras a sus discípulos ahí mismo. Vean ahí el contexto de estos versículos que acabamos de leer, del versículo 32 al 33 y 33. Vean el versículo 24. El versículo ahí 24 del capítulo 16. El discípulo dice, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¡Wow! Vean esas palabras, vean el contexto de confesarle. Jesucristo, siendo mismo Dios, siendo 100% hombre y 100% Dios, se sentía orgulloso de su Padre Celestial. Y cuando Él hizo los milagros que hacía, echaba fuera a los demonios, le dijeron, este los echa por Belcebú, por un demonio los echa. Y si a Jesús, al Creador del universo, le dijeron eso, ¿cuánto más a nosotros, sus seguidores? Por eso el Señor dice, no se avergüencen de confesarme delante de los hombres, porque yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y vive una vida de arrepentimiento, es salvo. Es salvo. Y la palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios estaremos delante del tribunal de Cristo. Si Cristo no viene por nosotros y morimos, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. No para ser juzgados y condenados, sino para poder ser gratificados, galardonados. Y algunos dirán, yo me conformo con ser salvo. Y nunca en sus vidas harán a Jesús Señor de sus vidas. Señor de sus vidas quiere decir, Él es el amo, el que tiene control de sus vidas, de la forma en que piensan, de lo que tienen. Él tiene control de todo lo que son ustedes. Él es Señor de sus vidas.
Pero cuando no lo hacemos Señor de nuestras vidas, quiere decir que nosotros tenemos control y vamos a temer confesarle por miedo a represalias que pudiera haber. Como lo que está pasando hoy en día en Israel. Gobiernos del presidente Netanyahu, del mismo partido, haciendo esto. Se prohíbe hablar de Jesús. Pueden hablar de Dios, pero no pueden hablar de Jesús. Porque el Señor Jesucristo, cuando nos dice algo en su palabra, es absoluto. Nos dice qué está bien y qué está mal a través de su palabra. Dios nos muestra a través de Cristo Jesús que Él quiere ser el que gobierne nuestras vidas. Ahora, si eres un cristiano visible, confesable, si lo puedo decir de esa manera, no privadamente, no secretamente, sino públicamente se enorgullecen de tener a Cristo Jesús, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué debemos de confesar a Jesús públicamente? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús quiere que lo confesemos públicamente? Cada persona que cree en Jesús y en la obra que Él hizo, en la cruz del Calvario, es declarado justo. Es justificado, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Si yo creo pero no hablo, ¿la gente se va a dar cuenta que conozco a Dios? No. ¿Se va a dar cuenta de que tengo una relación con el Dios único y verdadero? No. Cuando confesamos con nuestra boca, llegamos a ser libres para que Dios, Jesús, comience a escribir su historia en cada uno de nosotros. Su historia, no mi historia, su historia en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando sus hijos, yo sé que en esta iglesia no sucedió, sucedió en otras partes del mundo, pero no en esa iglesia, cuando sus hijos estaban chiquitos y los iban a llevar a la escuela y los llevaban de la mano hasta el salón, y cuando salían y se les echaban en los brazos, ¿sí? Y conforme fueron creciendo decían: mamá, papá, espérame a 2 cuadras. ¿Recuerdan eso? No vayas a ir por mí. ¿Y quién es el que vino por ti? No lo conozco. Pero ¿qué tal cuando un hijo a lo mejor, les digo eso, gloria a Dios que no sucede aquí en esta iglesia, amén? Pero cuando están ahí y ven, y su hijo tiene 18 años y está en la universidad ya, ¿no? Dice: ahí viene mi papá, y salen corriendo y se tiran en los brazos de su papá. Y luego su papá dice: ese es mi hijo. Eso es con Cristo Jesús cuando le confesamos. Cuando no solamente creemos aquí, cuando creemos a través de nuestras palabras y le decimos: eres cristiano, a mucha honra, orgullosamente seguidor de Cristo. Mi vida es Cristo. Y Jesús le dice a su Padre: ese es mi hijo. Comienzo a escribir la historia a través de él. Jesucristo vino a vivir la vida que el Padre le decía que viviera. Jesucristo vino a morir aún la muerte
una muerte vergonzosa, donde tomaría el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y en un domingo como este, en una semana como esta, entró ahí el Señor. Una semana como esta entró el Señor, porque sabía que iba a morir por nosotros. Públicamente se sentía orgulloso de su Padre. A lo que dirán, no un domingo, pero una semana como esta, que recordamos que Jesucristo entró en Jerusalén y sabía a lo que iba. Se sentía orgulloso de su Padre, de hacer la voluntad de su Padre. Pablo les escribe a los filipenses y le dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Vivo para Cristo. ¿Y de dónde aprendió Pablo eso? Lo aprendió de Jesucristo. Lo aprendió de su Salvador. Igual que nosotros, Jesucristo dijo en Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Públicamente decía, me siento orgulloso de hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora nosotros como hijos de Dios nos sentimos orgullosos de hacer la voluntad de Cristo Jesús. De hacer la voluntad de Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 8 al 9, dice algo muy interesante. Dice, pues si vivimos para Él, Señor, vivimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso es que nos sentimos orgullosos de confesar delante de nuestro Padre y delante de los hombres que somos seguidores de Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor. Que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y lo que somos por la gracia de Dios, porque hemos sido lavados, perdonados por su sangre preciosa. Y como Jesús siempre confesaba a su Padre delante de los hombres, delante de todo principado y potestad, proclamaba el reino de su Padre. Entonces, por eso dice la palabra del Señor en Efesios 1:21, dice, por eso Dios le dio autoridad. Y sí, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y esto es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Te decía, si estamos delante del tribunal de Cristo, quiere decir que tenemos a Cristo Jesús. El que no aparezca en el tribunal de Cristo y aparezca en el gran trono blanco para ser juzgado y separado de Dios, pero cuando tiene a Cristo Jesús, estará delante del tribunal de Cristo para ser galardonado. Y el aparecer en ese lugar, ahí nos daremos cuenta, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y puedo decir, Señor, lo tuve como Salvador, pero no lo hice Señor de mi vida en esta área. Por eso Tomás, cuando dudaba de Cristo Jesús, ¿recuerdan cuando él había resucitado? Le dijeron, Tomás, ¿resucitó Jesucristo? Él no creía, hasta que no meta mi mano en su costado no voy a creer. Y se apareció Jesús cuando él dijo esas palabras. Y le dijo, mete tu mano, Tomás. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. La razón por la cual no solo queremos vivir con salvación en nuestra vida,
sino confesándolo constantemente delante de los hombres, es porque aguardamos la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene. Pronto viene por nosotros. Y a lo mejor dices tú, Jesús es mi Señor. ¿Cómo te das cuenta que Jesús es Señor de tu vida y de todo lo que eres? ¿Cómo mides que Jesús es Señor de tu vida? El dueño, el que controla toda tu vida. ¿Cómo te das cuenta de ello? Lucas 6:46 nos dice cómo. Su palabra nos dice cómo es que nos damos cuenta. El Señor Jesucristo hace esta pregunta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y en veces llamamos al Señor, Señor, Jesús es mi Señor. Pero cuando nos pide que hagamos algo, no lo hacemos. El Señor nos dice, de esta manera va a trabajar tu matrimonio. Y a lo mejor alguien dice, no, yo no creo eso. Va a funcionar de la manera que yo creo que va a funcionar. Le decimos Señor, sin embargo hacemos las cosas a nuestra manera, no de acuerdo a su palabra. Dios nos dice, yo te digo esto sobre las finanzas, pero a lo mejor usted dice, no, yo lo voy a hacer diferente. No podemos llamarle Señor así. O a lo mejor podemos decirle, Jesucristo dice, yo digo esto sobre lo que el mundo cree y sus valores que ellos tienen, pero tú crees algo diferente y aún así me llamas Señor. Esa es la manera en que medimos si verdaderamente Jesucristo es Señor de nuestras vidas. Mi palabra es absoluta. Y decimos, y a lo mejor podemos decir como hijos de Dios, amén, si es absoluta, Jesús es mi Señor. Pero no leemos nunca la palabra. No leemos la palabra. Y cuando no leemos la palabra del Señor, no pasamos tiempo en la palabra del Señor, entonces no es Jesús Señor de nuestras vidas. Y lo dudo que podamos confesarlo delante de los hombres cuando eso venga. Cuando comprometemos la palabra del Señor, escuchen esto, y Dios quiere que seamos compasivos, amén. Dios quiere que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, pero cuando comprometemos la palabra absoluta del Señor por ser misericordiosos, le estamos diciendo, las cosas no las voy a hacer como tú quieres, Señor, las voy a hacer como yo quiero, porque sí se puede comprometer la palabra del Señor. Entonces no podemos decirle Señor. Y cuando no hay una entrega a Jesús para que sea el Señor de nuestras vidas, que estemos dispuestos para confesarle, obedecer su palabra, proclamar su evangelio, proclamar quién es Él en nuestras vidas. Él no estará entregado a ti como Señor y a ti como hijo o como hija. Él no estará entregado. Miren lo que dice Juan 2:24. Juan 2:24 dice algo interesante. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Todos aquellos que creen en Él y la obra de la cruz de Cristo Jesús tienen salvación, pero no todos los hijos e hijas de Dios serán confiables para lo que el Señor tiene para ellos. Él no necesita que le demos recomendaciones de nadie, ¿amén? No necesita que le demos recomendaciones de nadie. Él conoce todo. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce todo la razón por la cual decimos lo que decimos o hacemos. Él lo conoce.
Así que Él no tiene necesidad de que nosotros le demos recomendaciones de alguien. Él conoce los corazones. Si tú no le confiesas delante de los hombres, escuchen esto y a lo mejor pueda sonar duro esto. Si tú no le confiesas delante de los hombres, no gastes tiempo en orar porque no te va a escuchar el Señor. Aun cuando le llama Señor de tu vida. Le llama Señor de tu vida. Oh, Él es mi Señor. Él es mi Señor. Sin embargo, de esta área no. Esta área que no la toque. Él quiere ser Señor de nuestras vidas porque Él es la bendición. Las bendiciones no son cosas materiales. Él es la bendición. Él es la fuente de nuestras vidas. Todo aquel, dijo Pablo a los Romanos 10:3, y de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo cita a Joel 2:32, al profeta Joel. Y cuando Pablo cita esta escritura, no le está diciendo esta escritura a no creyentes. Se la está diciendo a creyentes, a salvos. Personas que han dicho, tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Salvo de qué? ¿Que no es salvo ya? Si le confiesas y clamas a Él delante de su Padre, Él te confesará, como lo hizo con Esteban. ¿Hasta dónde tuvo que ir Esteban para poder mostrar que Jesús era Señor? Imagínense ser apedreado. Sáquenlo a Esteban, a ver si es cierto que ese joven tiene mucho valor para el Señor. Sáquenlo. Y lo empezaron a sacar y y él empezó a contarles todo lo que era la escritura. Si lo ven, es un excelente teólogo, un joven que estaba en la palabra del Señor. Y cuando comenzó a hablarle la palabra del Señor, entonces se indignaron tanto que lo sacaron y empezaron a apedrearlo. Y cuando estaba tirado y muriendo, dice, aquí veo al Señor Jesús a la diestra del Padre. Y Jesucristo le dijo a tu Padre, Él es mi Hijo. Ciertamente era salvo. Pero la historia de un joven que le confesó públicamente quedó escrita 2000 años después, a tal grado que hoy en día la tenemos. La historia de Dios se escribió en un joven valiente que le confesó. Una vez que confiesas a Jesús audiblemente, que crees en su palabra, que obedeces su palabra, que proclama su palabra, habrá una división. Escucha esto, habrá una división. Va a haber una división. En Mateo 10:37, ahí mismo, donde están, vean el 34. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras de Jesucristo! Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuál es la razón? El contexto es confesarle. No solamente creer acá. Oye, ¿ahora recibiste a Cristo? Todo te puedo perdonar. Hay padres que incluso le dicen eso a sus hijos. Todo te puedo perdonar menos que seas un religioso. Y vean lo que sigue diciendo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá.
y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow! Una vez que has hecho al Señor, Señor de tu vida, y que abiertamente le confiesas sin temor a nada, habrá una división incluso dentro de la familia. Pudiera ser dentro de la familia. Pudiera ser con tu hijo, con tu madre, con tu amigo, con tu vecino, con tu patrón. Escuché esta historia de un hombre que le dijeron, oye, pues excelente trabajador. Excelente trabajador. Es increíble el testimonio que tenía ese hombre en ese trabajo. Y cuando, nada más que en esa empresa no querían a nadie que fuera cristiano. De tal manera que cuando se dieron cuenta, digo, no tenemos nada que decir en cuanto al trabajo. Puntualidad es increíble. Siempre no te esperas a que timbre para poder salir, sino incluso en veces te quedas minutos, pero eres cristiano. Y aquí no queremos cristianos. Le digo, estás despedido. Seguro que soy despedido, sí, estás despedido. Y cuando él iba saliendo, cuando iba saliendo de ese trabajo, orándole al Señor, le decía, Señor, por favor, deme un trabajo. Usted sabe que es la manera en que sostengo a mi familia. Deme un trabajo, Señor. Usted tendrá algo mejor que esto. Ciertamente, Señor, está muy a gusto, estaba trabajando aquí. Señor, pero aquí no lo quieren a usted, Jesús. Y en ese momento timbró el teléfono y le dijeron, Señor, usted metió una solicitud hace 2 años en esta empresa. Nomás queremos decirle que se presente. Ha sido contratado. Y el pago que le iban a dar era el doble de lo que le daban ahí. Dios tiene planes para sus hijos. El mundo es un mundo hostil que no quiere nada con Jesús. Él es nuestra vida, amén. Él es nuestro todo. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús y confiesan a Jesús, Jesús nos confiesa delante de nuestro Padre y nos dice, le dice a su Padre, Él es mi hijo, ella es mi hija. Porque ya bien grandotes y salimos corriendo y nos echamos a los brazos de nuestro Señor. Amén. Habrá una división cuando confesamos al Señor. Y tiene que quedarnos claro que cuando rechazan a Jesús y no quieren a Jesús como Señor, te rechazarán a ti como hijo, como hija. Y esto pasará aún dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de tus compañeros de empleo, compañeras de escuela. Esto pasará en los púlpitos donde se predica la palabra del Señor. Habrá una división cuando abiertamente dice que Jesucristo es el todo en la vida. Por eso, dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. No se refiere a salvación esto. El que haya su vida, la perderá. Aquella persona que dice, oye, ¿eres cristiano? Pues voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Pero conoces tú a Jesucristo? Pues mis padres van a la iglesia. No. ¿Eres cristiano? Para mucha honra soy cristiano. Soy seguidor de mi Salvador Jesucristo, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y cuando pierde su vida ante el mundo,
es porque le confesó públicamente y no le negó. Su boca proclamó lo que su corazón se siente orgulloso. Si se siente orgulloso de Cristo Jesús, entonces pierde su vida ante el mundo. Eso es a lo que se refiere aquí. Pierde su vida ante el mundo, pero delante de nuestro Señor busca que Él sea exaltado. Por eso aquellos hombres, aquellos gobernantes, dice que cuando habían creído en Cristo, pero no le confesaban públicamente, dice, porque buscaban la gloria de ellos más que la de Dios. Dios nos guarde, y escuchen esto, Dios nos guarde de buscar los beneficios temporales solamente, las cosas materiales solamente. No se trata de eso. Los valores más grandes que tenemos es los espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la paz, la esperanza, el gozo, la salvación que Él nos ha dado. Ahora, no hay algo más triste. Y termino con esto. No hay algo más triste que una persona que estaba perdida eternamente y ahora es salva por la gracia de Dios y perdonado por la sangre de Cristo Jesús y lavado su vida por la sangre de Cristo Jesús, viva una vida desperdiciada viviendo solamente para sí y no para la gloria de Dios y de Cristo Jesús. Hay muchos hombres y mujeres dentro de las iglesias que van a la iglesia y cuando tienen alguna dificultad, cuando tienen algún problema, cuando se enfrentan a alguna tribulación, se desaniman porque les hicieron creer que el caminar en Cristo era solo beneficios materiales, era solo beneficios físicos. Era ser libres de problemas. En otras palabras, tener a Cristo era tener una vida cool, pasársela chido en todo tiempo. Que el venir a Cristo era no tener problemas. Pero no sabían que el seguir a Jesús es necesario confesarle, y cuando le confesamos, trae división. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, pero no teman, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Entre más tiempo pase, entre más se acerque la venida de Cristo por su iglesia, más hostil se volverá el mundo contra Cristo y contra aquellos que seguimos a Cristo. Pero más denuedo por el poder del Espíritu de Dios y más valientes se levantarán los hijos de Dios a decir, soy un hijo de Dios, seguidor de Cristo, en el único que hay esperanza. Cuando alguien predica así en los púlpitos y dice, no tendrás nunca más tribulación, Dios quiere bendecirte con muchas cosas materiales, con muchos beneficios físicos, nunca tendrás problemas, les están predicando un evangelio que no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. Y el día en que abiertamente le confiesen van a haber dificultades, y esas personas se van a alejar de congregarse, van a alejarse de la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Simplemente porque pensaron que todo era pasársela chido. Porque eso enseñaban. El Señor dijo, el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre. Y enseguida les habla y les dice, aún así, aún un hijo que puede decirle, no puedo obedecerte, Padre, porque eso que me estás diciendo va en contra de la palabra de Dios. No puedo obedecerte, mamá, porque eso va en contra de la palabra del Señor. O una madre que le puede decir a un hijo, no puedo apoyarte en eso, porque eso va en contra de la palabra del Señor. Eso va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y eso trae división. El tomar la cruz y seguir a Jesús cuesta,
Eso es un verdadero discípulo. Y cuando perdemos nuestra vida, le decimos, no importa lo que hablen mal de mí. Señor, si a usted, siendo el creador del universo, lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros los de su casa? No se avergüencen de sentirse orgullosos, como dice Jeremías 9:24. Si se van a alabar en algo, glorificar en algo, puedan decirle, Señor, me siento orgulloso de conocer al Creador del universo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Siga escribiendo su historia en mi vida. Amén.